El conocido como asesino de la katana, José Rabadán, joven de 10 mató a sus padres y a su hermana pequeña con una katana. El móvil del crimen era matarlos porque quería ser libre. Un monstruo, un psicópata, un asesino malvado. Me llaman diciendo que habían aparecido en un domicilio de aquí de un barrio de Murcia, pues el cuerpo de un matrimonio y una niña pequeña, y que estaban brutalmente asesinados y que parecía que el hijo de este matrimonio pues era el que se lo había matado. Él decide matar a sus padres y a su hermana para quitarse todas las ataduras que tenía. Muy poco antes, un par de semanas antes, empezó a darle vueltas. Llega incluso a comentárselos a sus amigos cuando estaban jugando unos días antes, diciendo voy a matar a mis padres. Pero, según él mismo, sabía que no se lo iban a creer los amigos, pero era para él obligarse a hacerlo. Claro, aquí podemos plantearnos si la realidad que estaba viviendo José era la de un videojuego. Y por eso el hecho de eliminar a sus padres y a su hermana no iba a tener consecuencias de ningún tipo, porque era, vuelvo a repetir, lo más parecido a un videojuego. Tú terminas una pantalla e inmediatamente empiezas otra. Por lo tanto, estás terminando un mundo y empezando uno nuevo. Lo que ha ocurrido en el anterior se ha olvidado, se ha borrado literalmente. Da la sensación de que efectivamente José Rabadán pensaba así. Pero sí que una vez, unos meses antes, o tiempo antes, se escapa de casa y se fue andando hacia afuera de la ciudad, pues con la intención de fugarse del domicilio, pero su padre pues salieron en su búsqueda, lo recogieron y lo devolvieron a casa. Que este es uno de los motivos por lo que él luego dijo que mató a sus padres, porque no le valía con irse de casa, porque dice, la vez anterior ya me vinieron a buscar, pues para evitar que me vuelvan a buscar otra vez, pues los mato, les evito problemas a ellos y yo pues puedo iniciar una nueva vida. Eso es lo que él comentaba cuando se detuvo. Y yo creo que es eso lo que le hace que la segunda vez, en vez de escapar de casa, los mate, porque quiere librarse de ellos, quiere vivir su vida sin que no haya nadie que lo sujete. Tras ese primer intento fallido de huida, José Rabadán se dio cuenta de que escapar no era posible. Su padre lo volvería a traer a casa. En ese momento, empezó a idear una solución definitiva para su problema. El día del crimen estuvo con sus amigos por la tarde y chateaba a esas horas con su amiga de Barcelona y con algunos otros más. Luego cogió la cena y se metió en su habitación. Normalmente solía cenar en su habitación y después de cenar chateó un poco con sus amigos y se acostó con la katana ya para irse mentalizando de lo que iba a hacer. Y entonces ya no se lo pensó, ya había un poquito de luz y ya se levantó y con la katana que la tenía dentro de la cama se dirigió hasta la habitación, primero a la habitación de su padre. Se puso a contraluz entre la ventana y su padre. Y ya con las manos estuvo poniendo la katana sobre la cabeza para calcular el golpe un par de veces y ya directamente empezó a golpearle. Le dio varios golpes en la cabeza. El padre, ante el segundo golpe, movió el brazo que le cortó los dedos en ese segundo golpe. Le estuvo dando varios golpes en la cabeza, luego cuando se giró le siguió dando golpes de frente, le clavó en el pecho varias veces la katana, que incluso él pensaba que se había partido en ese momento. Y ya cuando terminó con su padre, fue cuando se dirigió a la habitación donde estaba su madre y su hermana. Y se encuentra a su madre sentada. Su madre, cuando lo vio, pues primero dijo José, pero al verlo ya con sangre y con la katana, pues empezó a llamar a su marido y a pedir socorro. Y directamente José Rabadán le golpeó en la cabeza hasta 3 veces con la katana y ya su madre tumbó y quedó sin conocimiento. La siguió golpeando. Como cayó hacia abajo, le clavó varias veces en el pecho, en la espalda, la katana. Y ahí se encontró entonces a continuación, cuando terminó, a su hermana que estaba sentada en la cama llorando. Pues directamente ella le golpeó a la hermana con la katana
y falleció. Le dio unos golpes. Cuando se dio cuenta que la katana estaba rota, cogió un machete que tenía en el armario, siguió golpeando a su madre con el machete. Él dijo que para que no sufriera, y a su hermano también le dio varios machetazos y puñaladas en el pecho. Se paró un momento para pensar en la situación y decidió pues meterlos en el cuarto de baño para poderlos tapar con agua, para retrasar lo más posible el tiempo de que empezaran a oler los cuerpos. La katana era enorme, podía tener 1,20 m o 1,30 m. Claro, se encontraron pues un escenario tremendo. Los cuerpos, todas las habitaciones estaban ensangrentadas, el dormitorio del padre, el dormitorio donde esa noche había dormido la madre y la hermana pequeña, también el cuarto de baño. El proceso mediante el cual nosotros nos personamos en el lugar donde se ha cometido un determinado delito es por una comunicación a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una vivienda, en primero un segundo piso, en un barrio a las afueras de Murcia. Cuando llegamos allí nos encontramos con 3 cadáveres en distintas dependencias de la vivienda y pues la imagen lógicamente era muy llamativa. Imaginaos durante aproximadamente media hora, 3/4 de hora, una persona con un arma blanca potente, como puede ser una katana, o con un arma blanca tipo machete, monocortante o bicortante, pues infligiendo heridas de una forma totalmente indiscriminada. Entonces había una auténtica orgía de sangre. José Rabadán tenía una enorme afición por las artes marciales y acudía al Gimnasio Rey para practicarlas desde que tenía 10 años. Pues él llega aquí al gimnasio pues como cualquier crío, ¿no? Con sus padres, con la ilusión de aprender a hacer artes marciales. No tiene ninguna relación que un chiquillo haga artes marciales, haga boxeo, haga judo, haga kung fu, lo que quiera hacer, aunque luego cualquier crío pueda hacer una barbaridad de este tipo. No tiene ninguna relación. Durante la investigación, en la habitación de José Rabadán, concretamente en un armario ropero, en la parte superior, se encontraron varias armas contundentes. Estamos hablando de 2 puños americanos con punta de hierro, de 5 estrellas Shuriken, la clásica estrella que hemos visto en tantas películas, ¿no?, que utilizan los ninjas, varios puñales. En definitiva, era un auténtico arsenal de armas blancas. Hay varias armas, hay nunchakos, hay puños de acero, hay estrellas de estas que se usan en artes marciales, hay machetes, está por supuesto la katana. Son distintas herramientas y artes utilizadas en artes marciales. La katana, que dije en la espada, esa se la compró en septiembre o noviembre, que no quería, la madre. Y le dice, muchacho, no le compré esto, porque el Sagá estaba haciendo karate de ese. Y se la compró, y le ha comprado la vida. En el barrio de la familia Rabadán, nadie podía creerse lo que estaba ocurriendo. Nada podía hacer sospechar que en la mente de José se estaba gestando un crimen terrible. A las 7 de la mañana, tras cometer el crimen, Rabadán comienza su ida hacia Tarrasa, donde vivía Sonia, su novia virtual. La actitud de José Rabadán, un poco contradictoria, porque cuando sale de casa, inmediatamente se lo cuenta a la policía, luego se lo cuenta a una chica con la que había estado chateando durante unas semanas anteriores, luego se lo dice a un amigo suyo, o sea que totalmente contradictorio lo que en principio piensa hacer para lo que luego resulta que va haciendo. La idea de José Rabadán era ir hasta Alicante y desde ahí tomar un tren hasta Barcelona. Por eso decide hacer autostop. Y cuando llegó a las afueras de Murcia, dirección a Alicante, pues hubo un par de personas que lo fueron parando, lo llevaron hasta Orihuela, lo llevaron a cerca de Alicante, y ya cerca a la entrada de Alicante una señora lo cogió y lo llevó hasta el centro de Alicante. Que voy a Barcelona a ver, no sé, un familiar o un amigo, ya eso tampoco lo recuerdo. Entonces en ese trayecto, corto trayecto, alguien lo había dejado aquí en la autovía, si fue un camionero, quién fue, alguien lo había dejado aquí en la autovía. Y que iba hacia Alicante y le pregunté a qué va a Alicante. Y dice, no, voy a la estación.
Pues yo le veía a él, hizo un comportamiento muy extraño, muy callado, la mirada al frente, como muy ido. Incluso pensé que había pasado la noche de marcha. El caso es que al día siguiente abrí el periódico y cuál fue mi sorpresa, que reconocí inmediatamente al chico que yo había reconocido. E inmediatamente llamé a la Policía Nacional. Digamos, yo creo que fueron la primera noticia que tuvieron de ubicarlo en un sitio. Él cuando llega a Alicante, pues se encuentra un chico y se acerca a él para preguntarle dónde estaba la estación de Renfe. Pues decide acompañarle. Y se van los dos juntos hasta la estación de Renfe. Y ahí pues van hablando y van haciendo una cierta amistad. Oliver Jiménez es un chico de etnia gitana que ha crecido en un ambiente marginal. Su padre está en la cárcel y su madre en un centro psiquiátrico. Vive en una chabola con su abuela en un poblado a las afueras de Alicante. Lo conocí el sábado a las 12. Sí, a las 12. Y bueno, me preguntó la estación y yo le expliqué. Y me dijo que no sabía y yo lo acompañé hasta la estación. Y me dijo que valía el billete 10 talegos. Le dije, no vale 10.000 pesetas. Si no, vamos a preguntar y ya verás. Y por hacer cambio hasta el lunes le valió 6.200. Y bueno, así pasaron los días. Por la calle y mucho tiempo hablando por teléfono. Él le dice que vive ahí cerca de la playa, en unas chabolas con su abuela. Y él le comenta pues bueno, pues que va hacia Barcelona y poco después le dice que es que ha matado a una persona. Pues si te has venido de Murcia aquí a Alicante y de Alicante te vas a Barcelona y de Barcelona te vas a Madrid, algo gordo tuvo que hacer y encima tostó, ¿sabes? Pues no me lo quería decir, me enseñó la camiseta llena de sangre. Como me dijo que mató a una persona y no sabía yo que era su familia, yo le di aquí cámara a la camiseta. Y después me dijo que tenía los calzoncillos llenos de sangre, los calzoncillos. Sheila me lo explicó todo bien, que era que mató a su madre y a su hermana. Me dijo 2 personas. Él le dice a Oliver que tenía una amiga en Barcelona. Hablan con la amiga a través de cabinas de teléfonos, unas veces metiendo dinero y otras veces pidiendo llamadas a cobro revertido. Y bueno, pues ya hace una amistad telefónica, tanto Oliver como José Rabadán como Sonia de Barcelona, y además con una tercera, una amiga de Sonia que estaba ahí, pues decidió salir e irse con él a Barcelona. Lo que pasa es que, aunque José Rabadán le quiso pagar el billete porque se había portado muy bien con él y iba a estar en su casa, le faltaba dinero, entonces fueron a buscar dinero a una parroquia y al final Oliver consiguió las 1.000 pesetas que faltaban y se fueron a la estación de Renfe y sacaron un billete para irse los dos a Barcelona. Al final a los dos los detienen en la estación de trenes de Alicante cuando pensaban marcharse hacia Barcelona. Yo llego a hacer el relevo como todos los días a las 6 menos cuarto de la mañana y la novedad que me da el compañero es que hacen esos dos por ahí por el andén, no deben de haber nadie. Había un stand donde ponen periódicos todas las mañanas gratuitos y enfrente se sientan los dos. Hablan entre ellos y el chico José Rabadán, se acerca al stand, al kiosco de los periódicos y se pone a ojear el periódico. Y bueno, ¿qué hacen estos dos jóvenes por aquí a tal hora, no? Entonces ya decido acercarme a hablar con ellos. Y entro diciéndole, bueno, ¿qué hacéis por aquí? Me dicen, no, que vamos a viajar a Barcelona. Yo sospechaba, pero no era con certeza lo que yo supiera que era él. Los dejo, bueno, venga, voy a seguir la ronda. Me voy a dar una rondica por ahí y tal. Venga, llevad cuidado, no, portaros bien, tal. Me di la vuelta y a unos 10-15 metros está el pilar. Automáticamente sí da la policía. Pasa esto, esto y esto. Y vale, te mando un patrulla, o sea, fue rápido. Bueno, él reacciona a la detención con mucha tranquilidad, porque él es una persona tranquila. Se le tramita tanto la detención como las primeras medidas penales del juzgado de instrucción como mayor de edad. De hecho, pasa a disposición judicial, de hecho, entra en prisión. El 5 de abril, José Rabadán es ingresado en la prisión de Sangonera, donde permanecerá 9 meses. Pero desde que se detiene y entra en prisión hasta que se produce el momento del juicio oral,
pasan unos meses y en esos meses ya entra en vigor la ley del menor. En la calle todo el momento del juicio pues se vive de una manera expectante, se pasa de ahí a la indignación y de la indignación a pensar que quizás la ley en ese momento pues era excesivamente suave con un chaval que al poco tiempo pues iba a estar pues prácticamente en libertad, a los pocos años en libertad. Al aplicarse la ley del menor ya no tiene una responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal pasa de los 16 a los 18 años. Aquí lo que tiene son unas medidas reeducativas, una medida de protección. Un chaval con 16 años en esa época ingresaba en un centro de mayores. Pues esos meses son enormemente duros porque evidentemente en la cárcel era un personaje que era muy conocido, lo tienen primero en una zona especial que era en fin, una zona previa donde tienen ahí, entonces en esa zona lógicamente conoce a un personaje muy significativo y que fue muy importante luego en el proceso y en su realidad social y en su situación, que era el famoso Quintilla Barreiros, que no era otro que el capitán Timo. Entró en una dinámica prácticamente de protección del menor. Llegó incluso en un momento determinado a pedirnos que se le generara o se tramitara incluso que quería adoptarlo. Dentro de sus historias, pues al chaval le contaba que lo llevaría a Estados Unidos, lo llevaría a Japón a ver a su personaje conocido y tal, pues lógicamente pues como buen estafador que era, pues lo tuvo al niño prácticamente casi a su disposición, lo tuvo prácticamente controlado continuamente. Paradójicamente, José Rabadán percibirá una pensión por orfandad. El tema de la orfandad es curioso porque evidentemente cuando nos planteamos, bueno, a ver de qué manera, porque claro, él no tenía ningún tipo de recurso económico ni ningún tipo de ayuda y entonces pues se planteó, se presentó y efectivamente se consiguió, le dieron la pensión. Hay dos claras teorías sobre el estado mental de Rabadán. Su abogado y el psicólogo contratado por la defensa afirman que sufrió un brote psicótico. Los forenses y psiquiatras de la acusación mantienen que eso no es cierto y que el joven es imputable. El planteamiento de una defensa, fundamentalmente lo que se plantea es buscar los elementos que puedan justificar técnicamente que la comisión de un hecho, pues en este caso, como fue finalmente, fue declarado exento de responsabilidad criminal porque realmente padecía, o así se manifestó en los informes periciales que se hicieron, una patología que le llevaba a ser declarado exento de responsabilidad criminal, y así fue finalmente. A pesar de que José Rabadán no colabora con los técnicos del Estado, los informes de estos son claros con respecto a la responsabilidad del acusado. Pues que es una persona que no es una enferma, para nada, es una persona que tiene esa característica de su personalidad. Es decir, es, para entendernos, es como ser rubio o ser moreno, eres así. Los informes anteriores habían calificado al menor de una manera enormemente dura. Le daban rasgos antisociales, esquizoides, narcisistas y sádicos. A nosotros nos sorprendía un tipo de informe de ese tipo, porque el menor, cuando se le trataba, pues era un chaval absolutamente educado, correcto. Entendíamos que no se correspondía con un perfil como el que estaban dibujando, por lo cual entendíamos que debía someterse a un informe por lo menos más neutral o de un profesional. El juicio duró apenas 5 o 10 minutos, es decir, había una gran expectativa, pero como realmente estaba todo negociado, estaba todo hablado, se había aceptado al final de los 3 informes que se hicieron psiquiátricos y forenses, el último, que era el de García Andrade, pues básicamente las medidas estaban prácticamente, antes de sentarnos, estaban ya pactadas. La ley del menor, la ley orgánica refiere que un menor no podía estar detenido en prisión preventiva más de 6 meses. Como ya estaba 9 meses, como me comenta, lógicamente no hay otra opción que ponerlo en libertad. José Rabadán, apenas unos meses después de asesinar a su familia, estaba en la calle haciendo una vida similar a la de cualquier otro muchacho de su edad. Hay un acto donde acudimos a él, pensábamos que se buscaría alguna solución intermedia o buscaríamos algún resquicio legal para que no se pusiera en libertad estrictamente en la calle en un momento dado, y resulta pues que efectivamente no lo dejan en la calle. Prácticamente
aquí está, llévenselo. Nos encontramos con un menor que no tiene familia, la familia no quiere hacerse cargo de él, y entonces pues nos vemos con él en la calle y tenemos que tomar una decisión. La decisión que tomamos al final es que hablamos con un centro en Valencia para llevarlo allí, pero minutos antes de desplazarnos a Valencia nos manifiestan que habían tomado la decisión, que por la gravedad de los hechos no querían tener al menor. Por lo cual el menor esa noche nos lo tuvimos que llevar a un hotel. Alquilamos 2 habitaciones, en una se queda él solo y en la otra, pues una noche se queda mi compañero, otra noche me quedo yo. Se le pusieron unas gafas, se le hicieron unas pequeñas matizaciones, que él ha estado por el centro de la ciudad de Murcia, en los Alcázares estuvo también una semana, nadie podía identificarlo. No lo conocía nadie porque la imagen que llevaba con unas gafitas, que creo además que no sé si recuerdo, no llevan ni cristales, es decir, y con una carpetita y tal, pues parecía más un estudiante, porque además el chaval pues, tenía una cara así de niño porque era un niño. Estuvimos en Sierra Espuña haciendo senderismo, porque además era una cosa que esto necesita naturaleza, correr, lo llevan muchos meses encerrado. Estuvimos en Alicante, es decir, hicimos cantidad de actividades con él y sinceramente yo tuve ese trato con él y jamás tuve un sentimiento de estar con una persona que pudiera cometer ningún tipo de acto. Es decir, yo iba enormemente tranquilo. No sé, yo me acuerdo en Lorca, estamos en el cine en Lorca en un momento determinado y estamos ahí en la cola. Digo, fíjate que si alguien se enterara quién eres, la estampida que habría aquí, ¿no? No estuvo mucho tiempo en libertad. Es decir, vamos a ver, estuvo en libertad, pero realmente llegó un momento que los letrados no podíamos hacernos cargo de estar siempre detrás de él y tener un control sobre su persona. Entonces, claro, llegó un punto que lo tuvimos, si no mal recuerdo, 7, 8, 10 días o por ahí, lo tuvimos en los Alcázares en un apartamento. Y entonces íbamos una noche, iba mi compañero, otra noche iba yo a controlarlo. Estaba absolutamente solo allí. En un día era capaz de verse 7, 8 películas. Claro, de una vez digo, esto no puede ser, este chaval necesita tratamiento. Creo que como responsabilidad tomamos una decisión de decir, vamos a ver de qué manera conseguimos que sin tener obligación de estar detenido ni estar, decir, en un centro, voluntariamente podamos ingresarlo en un centro. Al final aceptó, se pidió esa situación y entró en la zarza. Después de estar al cuidado de sus abogados durante un tiempo, Rabadán entra voluntariamente en un centro de menores. En el centro de menores, José Rabadán comenzó una relación epistolar con una chica, que terminaría convirtiéndose en su novia. Yo conocí a José Rabadán porque estaba en el mismo centro que mi hermano y le habló de mí, y en una de las visitas que yo hice a mi hermano, pues me dijo que le escribiera y a la semana me respondió. Muy guapo. Entonces pues me llamaba la atención. No me daba miedo. De loca, de cuando te vayas a Costa Azul ponte una armadura. Yo he escuchado todas esas cosas. Si se lo ha hecho a su familia, ¿qué no te daría a ti? Cosas así, muchísimas veces. Bueno, yo pasé de escribirle cartas a ir a verlo una vez a la semana. Le llamaba por teléfono todos los días. Hasta que llegó un día y me dijo que si me quería casar con él. Y yo le dije que sí. A él, a partir de ahí, le dieron varios permisos de fin de semana y le dieron también otro de 1 hora para hacerse un tatuaje. Se hace un tatuaje en el hombro de la muerte. Se hace la calavera con una capa con un gorro negro. Pero yo tampoco nunca quise preguntarle nada por que no se sintiese atacado por mí o que yo quería saber. Solo que una vez lo acompañé al cementerio y bueno, y lo dejé así un poco solo y él mismo decía que qué era lo que había hecho. Estando ingresado en el centro de menores, José Rabadán decidió escaparse. Yo estaba trabajando y a mí de repente me llamó y me dijo que se había escapado y que iba a verme. Y yo me quedé como diciendo, tierra, trágame. La noticia de su fuga pues salta a la prensa. Esa prensa, en la cercanía nuestra, pues las radios especialmente, las noticias salta a los informativos inmediatamente. Y eso en aquel momento pues también, ojo, el asesino de la katana está libre. Vi que él circulaba hacia allá y le iba haciendo dedo a los coches que pasaban.
Entonces, pues aprovechando esa circunstancia, pues me acerqué a él y cuando me hizo también a mí, me señaló con el dedo para ver si lo llevaba, paré, le dije que lo llevaba, él vino hacia el vehículo y yo pues bajé rápidamente, lo reduje, lo detuve, lo esposé y lo montamos en el vehículo policial oficial que me precedía a mí. Un chico que estaba en prisión empieza a escribirse cartas con José y le comenta que en Renedo de Piélagos hay un centro que se llama Nueva Vida donde él podría ir. Él podía salir y entrar, él podía trabajar, no tenía que estar... Eran solo, creo que 5 chicos y no tenía ningún problema. Y era mucho más libre. Él habla conmigo y me lo dice y yo le dije que yo no me iba. Y bueno, me dijo que él sin mí no se iba a ningún lado. Y no iba a ser yo la persona que lo hiciera quedarse aquí pudiendo ser libre. Tenía que estar 6 años, si no mal recuerdo, en un centro penitenciario, es decir, psiquiátrico. Pero antes de que llegara la fecha y el cumplimiento de ese periodo que tuvo, se estimó, porque la ley así lo permitía, que una de las partes de la fase de recuperación o de rehabilitación pudiera hacerlo en libertad o en otro lugar. Al final se prestó el centro este de Santander a que hiciera esa terapia o ese comportamiento de recuperación y se marchó allí. Era un centro que eran 2 casas separadas y yo vivía con una pareja que vivían con su hija, que eran los responsables de lo que era donde José estaba. Pues nada, sé que está casado, que tiene una hija de 3 años, que le va todo bien. Se llama Mercedes como su madre, como la madre de él, en paz descanse. No sé si se arrepiente o no, pero vive muy tranquilo. Es una obra típica de un psicópata. Los psiquiatras lo sabrán mejor que yo, pero yo creo que la psicopatía se puede contener con los años y con la socialización, pero yo creo que no se cura. José Rabadán asesinó a su familia cuando era un adolescente. Para algunos, fue víctima de un brote epiléptico que no tiene por qué repetirse. Para otros, es un psicópata de manual que puede volver a matar en cualquier momento. Solo el tiempo nos dirá quién tiene la razón. Me llamo José Rabadán Pardo y maté a mis padres y a mi hermana con una katana cuando tenía 16 años. El motivo claro no lo sabemos todavía. ¿Qué había pasado en esa mente para llegar a ese momento? Solo él y nada más que él saben por qué hizo lo que hizo. Me he cuestionado si verdaderamente era el monstruo que la gente decía que era, ¿no? Psicópata, narcisista, sádico. No creo que sea un monstruo. Quería cambiar de vida y sus padres le estorbaban. Un antes y un después en la historia de la criminología española. Me he decidido a conceder la primera entrevista después de todos estos años que han pasado porque me he rehabilitado y siento que la forma en la que lo he hecho puede ser beneficiosa para otras personas. Dentro de mi búsqueda de profundizar en el satanismo, pues Internet es una puerta a un mundo abierto, ¿no? de posibilidades y chateando contacté con varias personas que decían ser satánicos y me pusieron en contacto, me dieron un número de teléfono con lo que yo entendía que era como un maestre. Finalmente me decidí y llamé por teléfono. Él enseguida vio que yo era joven porque me dijo que esto que era una cosa seria, que había que pensar muy bien sobre todo este aspecto y demás. Y a la misma vez que me decía eso, yo recuerdo que escuchaba como voces de gritos, como que estuviesen haciendo un tipo de ritual o exorcismo, algo así, ¿no? Y me chocó bastante a la par que era una voz pausada, tranquila y que me hablaba con coherencia. En un trasfondo habían chillidos, ruidos que no se llegaban a identificar claramente y a mí me supuso un shock, sí, a mí me asustó bastante. Me asustó bastante en el sentido de decirte de que yo me quedé muy impresionado, ¿no? Y me quedé preocupado después, ¿no? Y pensé automáticamente en mi madre, que me sacase de ahí, ¿no? En ese sentido. En cualquier caso, sí que es verdad que la casa se quedó enseguida en silencio cuando colgué. Yo me quedé impresionado de lo que había sucedido, pues parecía una película lo que había escuchado, ¿no? Impactó en mí bastante, sí.
Bueno, a mí me ayudó en muchos aspectos, aparte del hecho de que ha sido un fundamento imprescindible, una condena tan reducida para que a día de hoy yo esté reinsertado en la sociedad y no tenga una carga previa de años de sufrimiento o de presidio, ¿no? También es cierto que yo, gracias al centro de menores, ¿no?, en el que estuve, conocí a un profesor que me motivó de manera correcta para que yo retomase los estudios que tenía aparcados y que había dejado por completo, y conseguí sacarme pues un título en el centro de menores. Por otro lado, la vida disciplinada que se lleva en los centros de menores genera hábitos que a día de hoy sigo manteniendo y que hacen que mi vida tenga cierta estabilidad, ¿no? Al año de estar en Cantabria, José, fue más o menos cuando empezamos a salir. Es bastante cariñoso, es respetuoso, me respeta siempre. Yo me sentía muy a gusto con él, me transmitía confianza y veía un cambio. No es lo mismo que si conoces a alguien que está ahí y que no se arrepiente de lo que ha hecho, que sigue haciendo cosas malas. Era su pasado, como tal, teníamos que cargar con él, pero no tenía ni desconfianza ni en ningún momento tuve temor ni miedo. La vida es muy larga, él cometió ese error muy joven. Es verdad que es un error terrible, no vamos a minimizarlo, pero el perdón, la restauración, la nueva vida, la posibilidad de salir adelante, tiene todo el derecho como persona, como lo quisiera para mí o para un ser querido mío que cometiera un error de esa magnitud.